En esta oportunidad vamos a ver cómo clonar un repositorio de GitHub no utilizando la URL HTTPS, sino la conexión SSH. Entonces, cuando vamos a utilizar este medio para conectarnos al repositorio y bajarlo, pues básicamente tenemos que configurar una llave pública SSH. Como vemos, acá me está advirtiendo GitHub que no tengo una llave pública SSH en mi cuenta de GitHub. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a hacer la clonación? Entonces, por ejemplo, si abrimos por acá, eh, abrimos por acá una carpeta donde vamos a bajar nuestro proyecto, por ejemplo esta, si yo le doy acá a Git Bash, se nos abre la, ¿cierto? Y por ejemplo, vamos a hacer git clone de este proyecto utilizando SSH. Entonces hacemos git clone y le damos clonar. Entonces vemos que nos genera este mensaje error que dice que no fue posible pues leer el repositorio remoto, que validemos que tenemos el acceso correcto y que el repositorio existe. Como es un repositorio público, pues sabemos que tenemos acceso, ¿cierto? Y como ya vimos, si existe en GitHub. Este problema está relacionado con la llave pública, como dice aquí, public key, permiso denegado. Entonces, para eso tenemos que hacer una serie de cosas. Para eso vamos a ir primero a esta carpeta. Esto es en cuanto a Windows, ¿cierto? Vamos a ir a disco local C, usuarios, buscamos nuestro usuario y buscamos la carpeta que se llama .ssh. Dentro de esa carpeta vamos a abrir el git bash, ¿cierto? En esa carpeta. Y lo que vamos a hacer es ejecutar los siguientes comandos que les voy a mostrar. Entonces, este es el paso a paso que tenemos que hacer para la configuración del SSH en GitHub. Primero, crear la llave pública en nuestra máquina utilizando el formato de OpenSSH. Para eso utilizamos este comando que está acá en pantalla. Esa llave pública la tenemos que guardar en un archivo que se llama IDRCA, que normalmente ya está creado, como lo podemos ver acá, que son estos dos, el RCA y el RCA pub. Em, Listo. Que normalmente este es el archivo al que apunta Git cuando va a hacer la conexión utilizando SSH, eh, ¿cierto? Que es como el acuerdo entre que mi máquina y el host que está allá, que es el repositorio, pues tienen conexión, ¿cierto? A través de esa clave. Luego, para leer el contenido de la clave que se generó, utilizamos este comando cat apuntando al ID RCA pub y luego tendremos que agregar ese valor, esa clave generada a nuestro GitHub y luego iremos a clonar el proyecto utilizando SSH. Entonces vamos a copiar este comando, le damos copiar, venimos acá pues, a la consola de Git Bash donde tenemos en la carpeta .ssh, le damos pegar y le damos enter. Entonces nos dice que se está generando eh, una llave pública tipo RCA. Entonces acá nos dice que en qué archivo lo queremos guardar. En este caso nos interesa que lo guarde en este archivo que dice acá. Entonces le damos enter, ¿cierto? Para que nos lo guarde en ese. Nos dice que si queremos sobreescribir el contenido, le damos que sí. Luego nos dice que ingresemos una frase como password, pero esto lo podemos dejar vacío. Le damos vacío y pues nos dice que se generó la llave pública, ¿cierto? Y fue guardada en este archivo RSID RCA pub. Entonces, el paso siguiente es ver el contenido de esa llave. Entonces, para eso, pues ejecutamos el siguiente comando que sería el cat para ver ese contenido. Entonces, venimos acá, le damos pegar y ejecutamos. Y pues esto nos va a generar este contenido. Este sería nuestra llave pública de conexión SSH. La copiamos completa, ¿cierto? Hasta acá, hasta donde se incluye el nombre de usuario de Git. Le damos copiar y luego vamos a ir a GitHub y vamos a darle acá donde dice agregar nueva llave pública. Entonces vamos acá, como podemos ver, si yo vengo acá a esta sección, pues no tengo ninguna llave SSH agregada. Entonces igual aquí en configuración, SSH en GPG keys,
y le damos a agregar nueva llave SSH. Acá le podemos poner un título, por ejemplo, este SSH Example Connection, y acá pegamos el contenido que nos generó la consola de Git y le damos a agregar SSH key. Listo, entonces acá vemos que pues ya me agregó esa llave y ahora si regresamos al proyecto, acá donde estaba antes, y le damos en code, y le damos SSH, vamos a ver que ya no se genera ese mensaje de alerta que estaba anteriormente. Y eso es porque ya tengo la llave pública SSH configurada. Ahora pues vamos a intentar, voy a cerrar esta ventana que es en este paquete que ya no nos interesa, ya creamos la llave pública, ¿cierto? Entonces cerramos acá y vamos a ir al git bash en el que estamos intentando clonar y vamos a ejecutar nuevamente ese comando. Entonces flechita arriba, git clone y con la URL SSH que copiamos de GitHub. Damos enter y como podemos ver, la clonación se hace de forma correcta. Si vamos acá al paquete que habíamos creado, acá pues vamos a ver el proyecto. Si ingresamos, pues vamos a ver el contenido de lo que tenemos aquí en el repositorio. Entonces, como podemos ver, esta es otra alternativa de cómo conectarnos a un repositorio público y hacer clonación de ese código fuente.